Muy buenas noches, ha llegado la hora de FEMETE, el programa semanal que les ofrece la Federación Provincial de Empresarios del Metal y Nuevas Tecnologías, FEMETE, que como siempre intenta prestar servicio y servir de ayuda a todos los colectivos económicos de las islas y, cómo no, a todos los ciudadanos. Con esa intención, hoy el programa va a estar dedicado a FEPECO, a la construcción, a la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife. Es la patronal del sector y defiende los intereses de unas 2.000 empresas desde hace cerca de 30 años que lleva FEPECO de existencia. FEPECO que se muestra muy activa siempre denunciando los retrasos y paralizaciones que sufren muchos proyectos de infraestructuras que se consideran vitales para el desarrollo de las islas y más recursos para viviendas protegidas. Pero bueno, de todo esto y de mucho más vamos a hablar durante el programa con los invitados que nos acompañan hoy en el plató. Nos acompaña el presidente de FEPECO, don Antonio Plasencia Santos, y los vicepresidentes de FEPECO, doña María Ángeles Palmero Díaz y don Diego Vega Larroche. Muy buenas noches a todos y muchas gracias por estar en la hora de FEMETE. Buenas noches. También les recuerdo que durante el programa les ofreceremos la habitual sección de las ofertas de trabajo con los empleos que demandan las empresas del sector. Y también les recuerdo que si quieren pueden participar en el programa enviando un correo electrónico a la dirección de la hora de FEMETE @femete.es para cualquier tipo de comentario, opinión o sugerencia. Y dicho esto, nos centramos ya en FEPECO, la patronal de la construcción. Cerca de 30 años de existencia, con 2.000 empresas, hemos dicho que están asociadas a FEPECO. Don Antonio Plasencia, presidente de FEPECO, en líneas generales, ¿cómo ve usted la situación ahora mismo del sector en estos momentos de la construcción? Bueno, mire, yo en este momento con cierta preocupación, no alarma, pero preocupación bastante, porque se está frenando un poco la oferta de vivienda libre y realmente las infraestructuras no acaban de arrancar, van lentos. Sí sabemos que en este momento está en concurso la primera fase del anillo insular, pero nos preocupa el puerto de Granadilla, nos preocupa la segunda pista del aeropuerto, nos preocupan también una serie de carreteras, de las mejoras, no digamos carreteras porque se piensa que nosotros queremos llenar de asfalto y de cemento la isla, no, la mejora en la situación de las carreteras insulares que en los últimos años pues están en una situación, no diría pésima, pero no en la idónea para circular. ¿Y es cierto que se empieza a sentir una cierta ralentización de la actividad? Sí, totalmente, porque como le estaba diciendo, ya en la parte sur y en la parte norte y tal, ya hay viviendas en oferta, cosa que hasta hace un año realmente usted cuando iba a hacer cualquier proyecto ya automáticamente sin empezar ya casi las tenía vendidas. En este momento hay muchas viviendas terminadas sin poderse vender y eso es preocupante porque claro, las hipotecas siguen circulando, los intereses se siguen pagando y entonces eso le puede traer una serie de consecuencias a los promotores porque al no poder vender pues no pueden pagar, y si no pueden pagar pues o pierden dinero o pueden perder hasta las viviendas. Y hablando de carreteras, doña María Ángeles Palmero, un asunto que FEPECO lleva demandando desde hace muchos años es el de las inversiones en las carreteras de Tenerife, sobre todo el cierre del anillo insular y la ampliación y mantenimiento de algunas vías, como bien ha hablado también don Antonio. Con el nuevo convenio que se firmó en febrero entre el Estado y el Gobierno canario, por fin Tenerife tendrá dentro de unos años una red viaria moderna y dimensionada a las necesidades que tiene la isla. Mire, efectivamente, según como decía don Antonio Plasencia, a mí me gustaría dejar claro algo. El 2005 hay que dejar claro que la iniciativa privada mantuvo un poco lo que es la actividad del sector de la construcción y ayudó a que el sector tuviese un seguimiento. Para este año 2005-2006 tenemos en perspectiva, como usted dice, un plan de carreteras y un plan de vivienda. El plan de carreteras lo único que deseamos es que se cumpla lo previsto y que efectivamente hay quien dice que no es un plan bueno, que lo que está claro es que ese plan está, que es una herramienta que tenemos que empezar a ejecutar, que esas grandes infraestructuras que desde hace muchísimos años se han venido desde la Federación de Empresarios de la Construcción reivindicando las infraestructuras para esta tierra, que se empiecen a ejecutar. Y luego hay otra serie de infraestructuras que no cumple ese plan de carretera que ya nos ocuparemos de alguna manera llegar a un consenso para que se ejecuten. Pero es que desde la Federación de Empresarios de la Construcción hablamos de un plan de viviendas que hemos trabajado en él, de un plan de carreteras, pero además
hacemos una mención a lo que son las obras sociales, a la creación de hospitales, de centros asistenciales, de colegios, de GB y de alguna otra iglesia, porque parece que algunos valores se están perdiendo y no estaría de más también alguna ejecución de ese tipo. ¿Y obras hidráulicas? ¿Hay preocupación por el convenio de obras hidráulicas? Es un convenio que está ahí y sobre todo tendremos que hablar, si creo, don Antonio, de las desaladoras, ¿no? Que es bueno, un punto importante. realmente en este momento se están ejecutando una serie de desaladoras. Nosotros en la zona sur, pues ya se está autoabasteciendo de agua toda la zona sur, la zona turística, pero también tenemos que pensar en que la dispersión de nuestras construcciones en la isla ha llevado consigo una cantidad de pozos negros. Eso, de acuerdo con la ley, está prohibido terminantemente porque estamos prácticamente creando unos problemas en nuestros acuíferos. Entonces, hace falta que haya una construcción total de obras hidráulicas, llámese las infraestructuras de alcantarillado, llámese las infraestructuras de traslado del agua de un sitio a otro, llámese las infraestructuras de tratamientos de aguas para que se aproveche en el sector turístico, como son los campos de golf, como son las zonas de riego de todas las ciudades. Nosotros consideramos que las ciudades en este momento no debían de estar gastando agua de nuestras galerías, de nuestros pozos, de nuestras plantas desaladoras. Deben de gastar nuestras aguas que al mismo tiempo que las usamos, las usamos y las botamos al alcantarillado. Más del 60 y el 70% de esas aguas se pueden reutilizar para riego y para una serie de otros, y además, más que nada, también en las medianías. Nuestra agricultura en las medianías, que podría ser de árboles frutales y todas estas cosas, se podían regar con las aguas residuales. Y eso es imprescindible. El Consejo Insular de Agua ha hecho mucha labor. Tanto es así que ha tenido, a través del Cabildo, que adelantar el dinero para una serie de obras de la Administración Central. Pero nosotros creemos que se debe exigir a la Administración Central un poco más de tratamiento para nuestras islas, para realmente erradicar totalmente, si es posible, la mayoría de los pozos negros que se tienen en la isla. Muy bien, don Diego. Yo simplemente, como complemento a lo que está diciendo Antonio, que hay otro aspecto que para nosotros también es fundamental, es decir, los barrancos. Es decir, toda la obra de encauzamiento de barrancos, de limpieza de barrancos, evitará de cara al futuro una serie de inundaciones, como hemos visto y hemos podido comprobar, y que a lo largo de la isla, pues desgraciadamente, se ha ido abandonando en los últimos años. Los cauces se han ido ocupando y por lo tanto es un tema que también hay que observarlo para ponerle solución y no poner solución siempre después. Cuando ocurren las desgracias es cuando ponemos solución. ¿Y ahora mismo cómo está esa situación con los barrancos? Bueno, el Consejo Insular de Agua ha actuado al menos en aquellos barrancos que se vieron afectados como consecuencia de la inundación de marzo, creo recordar, y se ha tocado, pero hay mucho por hacer todavía en la isla. El Consejo Insular de Agua en este momento tiene en estudio, y lo tiene aprobado por la Administración, y lo tiene en estudio, un estudio completo de todos los barrancos de la isla, porque es imprescindible, necesario. Pero yo también diría, como dice don Diego Vega, que hay una serie de vertidos. ¿Pero a qué se deben esos vertidos? Primero, que nosotros tenemos que convencer y tratar a la gente que no se puede estar vertiendo en cualquier rincón escombros, basura, colchones, neveras, lavadoras, etcétera, etcétera. Nosotros no podemos ir por ningún camino de la isla o por ningún barranco que no miremos para un sitio o para otro. Y tristemente, hasta en nuestros bosques, que no vea usted una lavadora, una nevera o un colchón o una cantidad de basura enorme. Sabemos que a la gente que va a acampar y todas esas cosas, que deja una botella y tal, que debemos eliminarlo. Pero lo más triste y lo más difícil es que nuestras autoridades insulares tenían que hace muchos años, tomar las medidas pertinentes. Porque vuelvo a decirle, usted ve por la zona de Güímar, va por la zona de Candelaria, va por la zona norte o sur, y mire, y usted no puede entrar por ningún camino, ni puede entrar por ningún barranco, porque usted no ve, sino llega un furgón, y llega el otro y el otro y el otro, y vierte pues un furgón de azulejos rotos, o unos sanitarios en tal, un colchón, una basura, y eso es un criadero de ratas, es un criadero de todo, pero aparte es la fealdad de nuestra isla, y nosotros tenemos que concienciar, pero no podemos concienciar a la gente, tenemos primero que las autoridades, tratar de tener los sitios estratégicos donde se puede verter esa basura, los sitios estratégicos donde se puede tratar
toda esta basura, también los escombros de excavaciones, etcétera, etcétera, que ya si usted quiere le explicaremos cuando usted quiera, pero sin usted realmente no darle una solución a la gente donde puede verter, ¿qué hace usted cuando hace una reforma en su casa? ¿Qué hace? ¿Dónde lo lleva? Y usted le dice, no, búsquese la vida. ¿Y dónde me busco la vida? Yo no puedo ir a llevarlo a otra isla. Y entonces a usted prácticamente se le incita prácticamente a no tener una limpieza de la isla porque usted no tiene medios. Porque si usted le dice, mire, el vertido es en tal sitio y cuesta 10 euros, 5 euros, 20 euros, usted no se complica la vida. Pero si usted no tiene dónde verterlo, usted tiene que buscar una solución. Y la solución tristemente es la que existe en estas islas, que da pena. Da pena. Y tantos años quedamos mareando la perdí, tantos años que llevamos mareando la perdí y no han tomado ninguna decisión. Y eso es triste. Yo creo que no se puede hablar, hay dos temas claros, según decía don Antonio. Un tema es el tema de concienciar, o sea, todos tenemos que ser conscientes de qué labor tenemos que tener con el medio ambiente, pero efectivamente nuestros empresarios, los empresarios del sector de la construcción, son personas como cualquier otro empresario que desde el gobierno se nos meten unas normas, unos reglamentos que queremos cumplir, pero luego no tenemos las infraestructuras adecuadas para poder depositar aquellos residuos. Entonces, aquí hay algo que está descompensado. Hablamos de conciencia, todos estamos concienciados, pero cuando queremos obrar bien para el cuidado del medio ambiente, no encontramos los canales oportunos, la administración no nos ha ofrecido esos canales. Hablamos del sector de la construcción como podemos hablar de cualquier otro sector que genere residuos, ¿no? Y yo creo que es un tema que está candente y que hay que trabajar muchísimo sobre él. Por cierto, el Gobierno de Canarias ha manifestado ya su interés, su deseo en que una parte de las inversiones se pueden prefinanciar por parte de la iniciativa privada. ¿Pueden explicarnos si tienen ventajas, en qué consistiría? Yo le puedo decir... ¿Y si los empresarios estarían dispuestos a adelantar esos recursos? No, mire, yo le voy a decir lo siguiente. Se ha dicho por activa y por pasiva, por algunas asociaciones, por ahí. No, nosotros hemos sido los primeros en ofrecer la prefinanciación de las obras. Yo le puedo decir a usted, y aquí lo tiene, que nosotros en el año 95, los constructores y Caja Canaria se unen para prefinanciar las carreteras. Nosotros firmamos en el año 95 un convenio con Caja Canaria, en aquel momento por 20.000 millones, ahora tenemos uno por 40.000 millones, para prefinanciar las carreteras. Y también le puedo decir a usted que en ese tiempo, en el año 95, nosotros fundamos aquí, para defender los intereses de Tenerife, la asociación, la Plataforma para el Progreso de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. ¿Por qué vino eso? Fue cuando se hizo la circunvalación de Las Palmas, que nos dejaron aquí totalmente abandonados, prácticamente no se hizo sino la avenida 3 de Mayo, y tanto es así que en aquel tiempo sacamos este tríptico, en el año 95, donde dice tenerifeños, para construir progreso exige lo mejor de tu carretera. Y las carreteras que están marcadas en este tríptico son exactamente, en este momento, y lo podemos comprobar en cualquier sitio, son las que realmente existen en el convenio de carretera. O sea, no le estoy hablando de hoy, ni ayer, ni antier. Le estoy diciendo que en el año 94, nosotros ya ese tríptico sacamos miles y los sacamos a la calle, que fue cuando se formó el primer convenio. Ya nosotros, eso que usted ve en rojo ahí en todas esas, nuestras islas, es realmente lo que en este momento se está en el plan de carretera, no es que lo hayamos inventado. Ni vengan otros a decir que nosotros dijimos ni dejamos de decir. Nosotros estamos preocupados por las infraestructuras de nuestras islas desde hace muchos años, desde el año 94, cuando vimos que se nos había dejado de lado y que realmente se estaban haciendo las inversiones en otras islas en detrimento de Tenerife. Bueno, y la pregunta, y abundando un poco en lo que dice don Antonio, es decir, el empresario está interesado en prefinanciar esas obras. ¿Por qué? Porque de alguna manera existe dinero, existen convenios que avalan esa oferta y porque además supone para el gobierno, para la sociedad y para los propios empresarios un enorme beneficio. ¿Por qué? Porque adelantar una obra supone, primero, proporcionar trabajo a los empresarios y a sus empleados, supone un ahorro y más con los precios que se está poniendo el combustible para el transporte y supone además una ganancia para el trabajador que se tiene que desplazar de un sitio a otro de la isla en tiempo, en salud, en estrés, etcétera, etcétera, etcétera. Y evitamos a su vez un desplazamiento innecesario de la población creando necesidades en el sur cuando realmente muchos trabajadores del norte pueden seguir viviendo en el norte, tener su escuela para sus hijos y no
trasladarse al sur, crear escuelas, crear infraestructura, etcétera, etcétera. La isla de Tenerife, efectivamente, lleva un atraso importante en cuanto al cierre del anillo insular, que es elemental. Es decir, una isla en donde la única comunicación es la vía terrestre, el favorecer las comunicaciones, pues supone un ahorro económico, pero para toda la sociedad. Y el que no quiera ver en ese tema una solución práctica e inmediata, pues que se ponga en un coche y trate de trasladarse desde Buenavista al sur o desde La Orotava al sur. Es decir, se pasa su tiempo, combustible, etcétera, etcétera. Y todo eso al final que hace encarecer innecesariamente pues, el transporte de productos, etcétera, etcétera. Nuestra isla, nosotros hemos hecho un estudio en FEPECO y nuestra isla está perdiendo entre 10.000 y 15.000 millones anuales solamente por los problemas de las infraestructuras. Ustedes se cuentan lo siguiente, y un ejemplo que le digo porque siempre hay que poner los ejemplos en ese sentido. Si un camión cargado tiene que salir de Santa Cruz al sur y no hay tráfico, tarda media hora. Pero si hay tráfico, tarda 2 horas. Ustedes se cuenta el costo de ese camión, el costo de ese combustible, la polución que usted está creando en la isla. O sea que usted está aumentando el costo. Pero lo más importante que está diciendo don Diego Vega, si una persona tiene que trasladarse todos los días del norte al sur y del sur al norte para trabajar, hay personas que tardan 2 horas. Hay personas que tienen que salir a las 5 de la mañana de su casa para llegar a las 7 a su trabajo. Usted imagínese 2 horas en la carretera. Aparte del costo de combustible que le está costando, de la polución, es la salud que es lo más importante. Usted sale cansado a las 5 o a las 6 de la tarde de su trabajo del sur y pensar que para llegar a La Matanza, a La Victoria, tarda usted 2 horas, ya usted no viene muy alegre ni muy contento. Ya eso repercute en su salud, que es lo más importante. Pero vuelvo a decirle, nuestra isla está perdiendo entre 10 y 15 mil millones, yo siempre le hablo de las pesetas que se ven, solamente en el costo de eso. Pero entonces, de ahí la importancia, por ejemplo, del puerto de Granadilla. Sin embargo, a pesar de sus claras ventajas en progreso y esperanza de calidad de vida, hay muchas críticas y ahí están las voces ecologistas que van en contra del puerto de Granadilla. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Yo creo de todas maneras que se está en contra del puerto de Granadilla y yo casi me atrevería a decir que hay una plataforma al no por todo. Yo creo que esta sociedad necesita consenso, diálogo, pero sobre todo necesita que, mire, imagínese que en mi casa, que hay niños, un día uno de los niños se me pone perreroso y por no quererme poner a mal con la criatura, les dejo pasar. Con eso lo que le quiero decir, que nuestros representantes políticos quizás tenían que determinar en un momento dado, que si esas obras están, si ese plan de carreteras está, si ese convenio está, lo que hay es que ejecutarlo. Porque volviendo a la casa, si yo le permito a la niña, por miedo a no perderla, la terminaré perdiendo porque le estoy dejando hacer lo que estima oportuno. Yo lo que creo que esta sociedad necesita un poco de orden, necesita un poco de que no se puede abrir la boca, soltar cualquier cosa y que aquí no hay responsabilidades. Estamos hablando del sector de la construcción, que es un sector que mueve mucha economía, mucha mano de obra. ¿Realmente nos hemos pensado o no hemos planteado un parón en concreto? ¿O es que esta sociedad solo vivimos el momento y no tenemos unas perspectivas de futuro? Hablaba don Diego Vega de que somos un territorio, que necesitamos el avión, necesitamos el barco. Entonces yo creo que son unas infraestructuras que no son un capricho. Si se están reivindicando y están ahí es porque hay unas necesidades. Hablamos de calidad de vida, de unos padres que llegan agotados a Buenavista del Norte para ir al sur a prestar la mano de obra, volver a casa. Yo creo que hay que ir buscando diálogo y ejecutar lo que realmente tiene unas normas y tiene unos proyectos y que está todo visado. Mire un ejemplo, si usted en este momento tiene el puerto de Granadilla, cuando vienen los contenedores al puerto de Santa Cruz, descarga 300, 400 o 1000, pero después va a La Gomera a descargar 5, va a La Palma a descargar 20. Y va al Hierro a descargar 3 o 4 o 5 también. Pero de esos 300 o 400 que descargan Santa Cruz, posiblemente el 60% es para la zona sur. Y tenemos que transportarlo en camiones desde Santa Cruz al sur. Si ese barco descarga nada más que los necesarios para la zona centro y la zona norte en el puerto de Santa Cruz, y ese 50 o 60% del sur lo descarga en el puerto de Granadilla, ¿cuánto creemos que nos podemos ahorrar en la circulación en la autopista
de camiones de transportar desde Santa Cruz a Granadilla? ¿Cuánto nos ahorramos en el costo de la mercancía? Pero aparte del costo de la mercancía evita usted la circulación de un 30 a un 40% de la circulación que existe hoy en la autopista del sur. Dese cuenta que eso no hace falta que lo veamos, todos los días usted ve las 24 horas al día transportando el combustible para el aeropuerto del sur, por esa autopista. Ya han habido 2 o 3 amagos de accidentes. Dios quiera que no suceda un día, que hay un incendio, como ustedes saben que se ha volcado varias de esto. Entonces, eso no se puede llevar por el puerto. Necesitamos el puerto, necesitamos el gas, es imprescindible. Estamos hablando de grandes poluciones, tenemos que adaptarnos al Tratado de Kioto. Oiga, ¿y cuándo hacemos las plantas de tratamiento de gas? En Tenerife. ¿Dónde las hacemos? ¿Cuándo las hacemos? ¿En qué mejor sitio? Granadilla no es una zona industrial, no es un polígono industrial donde se está... Ahí tenemos que desarrollar en esa zona la zona industrial, y para desarrollar la zona industrial es empresario. Aquí hay una cosa que decía Ángeles, y tiene razón, es lo siguiente. Hace falta diálogo. Mire, nosotros no decimos que tenemos toda la razón. No decimos que el gobierno tiene toda la razón. No decimos que los ecologistas tienen toda la razón. Yo pienso que aquí ha faltado una cosa muy importante, que las autoridades reunir a los 2 sectores y ponerlos a hablar y a dialogar entre usted y yo, ponernos de acuerdo, decir, oye, ¿tienes razón o no tienes razón? Y llegar a un consenso. Lo que decía Ángeles es de la casa, se lo voy a decir por activo. Primero, entre los hermanos, discuten dentro los pros y los contras. Y después, cuando salen de la puerta por fuera, ya van con lo que realmente se necesita. No van a pelearse por fuera para que todos los vecinos estén mirando. Yo me gustaría añadir un ejemplo en la línea que estamos tratando de exponer las necesidades. Es decir, si retrocedemos en la vida de la isla hace 40 años, la isla necesitaba, o mejor dicho, las personas de la isla necesitaban para poder subsistir salir fuera, ¿sí? Emigrar. ¿A dónde? Pues a donde pudiese encontrar trabajo. Gracias, aparte de los aportes económicos que nos recibieron de fuera, gracias también a la apuesta de los políticos del momento, pues se hizo una autopista del sur, que hoy nadie discute, pero si aplicamos los parámetros actuales a aquello, la autopista del sur no se hubiese hecho, no se hubiese desarrollado el aeropuerto. El propio aeropuerto. El aeropuerto que ya todos demandábamos una modificación del aeropuerto, un traslado del aeropuerto, porque ya el aeropuerto norte quedaba muy condicionado, muy limitado, aparte de los tristes accidentes que ocurrieron, y menos mal que se trasladó el aeropuerto al sur. Hoy sería inviable con los parámetros, en aquellos momentos, con los parámetros que estamos aplicando ahora, tampoco se hubiese hecho el aeropuerto del sur. Pero es más, yo que ya peino algunas canas, el puerto de Santa Cruz se ha ido modificando en el transcurso de los años para adaptarse a las necesidades de modificación de los transportes, tipo de buques, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que también nos cabe a nosotros la responsabilidad de dejar a nuestros hijos y dejar a nuestros nietos una isla con una infraestructura capaz de adaptarse a los momentos que la sociedad va exigiendo. ¿Por qué? Porque un puerto no se hace en 5 años. Un puerto es como un ser vivo que se va modificando y va transformándose a lo largo de los años para adaptarse. Hoy podemos prever cómo será el transporte de mercancías en un futuro. Estamos viendo ya que se están fabricando aviones, superaviones, por lo tanto, tiene necesidades de otras infraestructuras. En definitiva, yo lo que sí creo que debemos tener presente, y en la línea que un poco manifestaba Antonio, que entre todos tenemos que ponernos de acuerdo. Es decir, ¿por qué? Porque yo creo que nuestra isla se tendrá que ir adaptando a las necesidades de sus habitantes, porque por encima del medio ambiente está el habitante de la isla. De nada nos sirve nosotros tener un bosque perfectamente conservado si para comer tenemos que meternos en el bosque, arrancar leña, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que debemos de conseguir un gran equilibrio. Se mencionó la necesidad del gas y hoy por hoy el único sitio en donde se puede instalar gas, el único sitio en donde se puede desembarcar el gas es en Granadilla. O sea, nos guste o no nos guste. Por lo tanto, son temas que, observando por supuesto
todo aquello que de alguna manera pueda afectar en más o menos al medio ambiente, pero hay que hacerlo. Porque el medio ambiente, el hombre también tiene capacidad de corregir errores que se han cometido. Y pongo un ejemplo muy sencillo. El río Támesis, hace 30 años, era una cloaca. No tenía ningún tipo de peces. Hoy el río Támesis es un río limpio, que incluso hasta hace poco vimos en la televisión como una ballena se adentró dentro de sus aguas. Pero Diego, el aeropuerto de Narita de Japón, que dio un problema con los ecologistas, y hoy es el orgullo de la entrada de Tokio, pues lo importante. Hablando de aeropuertos, don Antonio, nos queda apenas un minuto antes de la pausa. De la segunda pista, ¿qué se puede decir? Yo le puedo decir a usted lo siguiente, que es preocupante que no se tome medidas para hacer la segunda pista, y le explico por qué. Y yo he participado y por eso se lo digo. Ha habido 2 socavones en la única pista que tiene el aeropuerto del sur, en los años de vida que tiene. Y ha habido que trabajar de noche, pero al milímetro y al centímetro, para que si se cierra a las 8 de la noche, a las 7, no a las 7 y un segundo, sino a las 7 tiene que estar abierta para hacer aviones. Usted imagínese el tráfico que tenemos aquí los lunes y los viernes, de que aviones que usted ve, los aviones rondando alrededor y uno entrando uno tras de otro, uno tras de otro. Imagínese que tengamos un problema en esa pista. ¿Dónde vamos a ir? ¿Al aeropuerto de Los Rodeos? Usted sabe que el aeropuerto de Los Rodeos está colmatado con los viajes insulares y la parte internacional que se tiene. Oiga, es preocupante que nosotros en un momento tengamos cualquier problema en la única pista que tenemos. Fíjese el ejemplo que le digo. El aeropuerto de Gando tiene 2 y en este momento ya se le ha aprobado la tercera. Y aquí seguimos con una discusión de la segunda. Entonces yo le digo, ya por el tiempo, de que tenemos que dialogar. Nosotros no estamos contra ningún ecologista ni contra nadie. Nosotros somos tan ecologistas como los demás. Pero queremos que nuestros hijos vivan con dignidad lo mismo que hemos vivido nosotros y superar lo que nuestros padres nos dejaron a nosotros. Muy bien, pues vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria para seguir hablando con FEPECO de más temas, viviendas, construcciones, carreteras, proyectos, etc. Enseguida volvemos en la hora de FEMETE. Seguimos en la hora de FEMETE y seguimos hablando con FEPECO de muchos temas de proyectos, de infraestructuras, carreteras, etcétera. Doña María Ángeles, ¿usted quería hacer una matización? Sí, a razón de lo que comentaba don Antonio Plasencia, desde el sector de la construcción de FEPECO hemos observado algo que es extraordinariamente importante a tener en cuenta. Hablamos del puerto de Granadilla y estamos hablando de la segunda pista del Reina Sofía. No olvidemos que el puerto de Granadilla, don Antonio, va a haber un movimiento de tierras, de sacada de material que se podía utilizar perfectamente para esa segunda pista. Al revés de la pista. De la pista para rellenar. Efectivamente, para no producir esos socavones que tanto se nos achacan, ¿no? Y eso creo que ha sido también una reivindicación desde la Federación de... Y hay un estudio, y lo tiene la Presidencia del Gobierno, que justamente cuesta solamente el costo de la extracción, y cuesta un 40% comparado con el costo realmente de no hacer las dos cosas a unísono. Bien, vamos a... Hay un tema que me gustaría decir porque está en la mente de todos. Las empresas constructoras son empresas que se dedican exclusivamente a ejecutar un proyecto que ha sido redactado por unos técnicos y aprobado por la administración. Es decir, nosotros no nos inventamos los proyectos, no nos inventamos las obras y además cubrimos un riesgo. ¿Por qué? Porque tenemos que ofertar esas obras en base a presupuestos elaborados por otras personas. Es decir, que una equivocación en el planteamiento de la obra nos puede ocasionar pérdidas. Y de hecho, desgraciadamente, todos los años, si bien se crean empresas, también desaparecen empresas de la construcción. ¿Por qué? Porque se han equivocado, han ejecutado mal las obras, no han cumplido los plazos, etcétera, etcétera. Sí, para que no quede en la mente de que el constructor es como el gran depredador del territorio. O sea, no se inventa los proyectos y no construye en donde quiere, sino en donde la administración previamente lo ha autorizado. Entremos ahora, si les parece, en vivienda, un asunto muy preocupante a nivel nacional, en Canarias por supuesto. ¿Cómo ven ustedes el mercado de la vivienda, tan libre como protegida? Bueno, yo le puedo hablar un poco en la vivienda libre y también la protegida, pero yo prefiero que doña Ángeles Palmero hable de la vivienda protegida. La vivienda libre en este momento ha sido el que ha sostenido en los últimos años el sector de la construcción.
Ha habido, pues, el nivel de vida ha subido bastante en Canarias, y en Canarias hay un concepto que no hay en otras partes, en España también hay un poco, pero tal, que una de las obsesiones de la persona es tener su vivienda propia. Por dos cosas. Primero, porque ya tengo mi casita, ya vivo feliz y vivo tranquilo. Y en segundo lugar, porque es la mejor ahorro que tiene. Porque con su casita, ni Dios lo quiera, una enfermedad, una serie de cosas, pues siempre tiene que decir, mira, hago una hipoteca o una cosa. Y todo el canario, la obsesión es tener su casa, todavía sin casarse o sin esto, tiene su casa. Ha habido una gran demanda, se ha vendido bastantes viviendas libres, todavía se están vendiendo viviendas libres, pero ya hay una ralentización, como le decía antes, bastante preocupante. Tenemos en este momento un plan de viviendas sociales. Doña Ángeles Palmero está más al tanto de esto porque es la que ha ido a las más reuniones con el consejero. Yo creo que se abre unas buenas perspectivas y ella nos puede explicar si es tan amable. Como decíamos, efectivamente, don Antonio, sabemos todos que el plan de vivienda 2002-2005 no se cumplió según estaba previsto, y eso dio lugar a que se trabajó mucho desde la Federación de Empresarios de la Construcción, y ahora recuerdo a un compañero, a Carlos Cruz. Carlos Cruz fue una persona que trabajó muchísimo y a lo que el sector de la vivienda protegida creo que le debe muchas horas de trabajo. Como decía, desde la Federación, junto con la Consejería de Obras Públicas, se trabajó sobre ese plan 2005-2008 y creo que es un plan positivo si se cumple, si no queda solo en el papel. No olvidemos que los promotores y los constructores queremos aportar a la ejecución de ese plan. Es un plan que tiene unas reivindicaciones históricas. Habla de ayudas a los promotores, ayudas a la compra del suelo, ayudas al alquiler, a la compraventa, pero tiene un ligero problema, que es la escasez del suelo, ¿no? Efectivamente, queremos ejecutar un plan de vivienda 2005-2008, hay una demanda, pero nos encontramos con que la escasez de suelo es un problema que está ahí. Tanto es así que el propio Parlamento, el propio Gobierno de Canarias aprueba una normativa para que en suelo rústico se puedan ejecutar con carácter excepcional viviendas protegidas y viviendas libres, siempre que el 50% de ese suelo de la vivienda libre se dedique a vivienda protegida. Y también desde la Federación, don Antonio, usted sabe que hemos reivindicado que no se creen guetos sociales. De esa manera, efectivamente, nos vamos todos educando a vivir todos unos con otros para que esta sociedad no miremos a un sitio y sepamos que allí está la sociedad a lo mejor con unos niveles inferiores. Yo creo que eso hay que irlo radicando. Eso ha sido una lucha que he tenido yo constantemente con los alcaldes y con todo. Mire, si usted le da un ejemplo que le pongo, al Ayuntamiento de Santa Cruz, el 10% de aprovechamiento en Cabo Llano, ¿por qué no se pueden hacer viviendas en Cabo Llano, viviendas sociales? ¿Por qué no se integra a la sociedad? No, es que el terreno lo puedo vender muy caro y lo vendo y construyo en otro lado. Mire, hay que integrar a la sociedad. Si usted hace guetos como Santa María del Mar, como el Padre Anchieta, usted está aislando a la gente. Y estos niños cuando salen van a los colegios de Santa María del Mar o el Padre Anchieta. Si usted hace 50 viviendas en Cabo Llano, 50 en el Toscal, 50 en la Barrera de Salud Alto, 50 en la Barrera de Salud Bajo, 50 en la Cuesta, 50 en todos sitios, estos niños se integran igual que los demás y están junto con todos los demás, y entonces no hay esa cierta manera de odio a la sociedad. Y dése cuenta lo siguiente, que todas estas construcciones que se han hecho en esta parte, con el debido respeto y cariño a Santa María del Mar y Padre Anchieta, yo no estoy diciendo nada, estoy diciendo que realmente todo lo que se ha invertido ahí, realmente ha multiplicado por 5 el costo de esto. Entonces, yo creo que es natural que el ayuntamiento no diga, no, es que lo puedo vender caro. No, usted integre la sociedad, que es lo más importante. Y después otra de las cosas, y perdone en ese sentido, es, doña Ángeles Palmero está diciendo la escasez de suelo, totalmente. Pero también hay otras cosas claras, que dése cuenta que aparte de usted darle toda la urbanización al ayuntamiento, de darle todas las zonas escolares, zonas verdes, zonas deportivas y tal, le tiene que dar el 10% de aprovechamiento medio de eso que usted esto, gratis, urbanizado. Pero aparte de eso, cuando usted hace unas viviendas sociales, el ayuntamiento le cobra hasta el último céntimo de los impuestos de la licencia. Antiguamente había una excepción del 90% para las viviendas sociales y no hay sino 1 o 2 ayuntamientos en la isla de Tenerife que realmente han tenido, hombre, es decir, tienen razón. El resto dice, no, primero cobro y después resuelvan ustedes el problema. Bueno, por cierto, ¿cómo está viendo don Diego Vega Larroche, vicepresidente de FEPECO, cómo está viendo esos casos de corrupción municipal que se están
que están apareciendo ahora mismo en los medios de comunicación asociados a construcción y urbanismo? Hombre, con preocupación, porque desgraciadamente la sociedad se comporta como es. Es decir, chorizos ha habido siempre y siempre los habrá. Es preocupante porque de alguna manera muestran a toda una clase política como si toda fuese corrupta. Y yo creo que no es correcto esa extensión del problema. El que es corrupto y yo creo que la justicia debe de actuar con aquellos que lo son, y para eso están las leyes y para eso están las prisiones en el caso de su condena. Yo diría que no por ser político se tiene que ser corrupto. Ahora, que hay casos de corrupción, lo estamos viendo cada día en el periódico, desgraciadamente, sobre todo ligado a las grandes expansiones turísticas, los grandes pelotazos urbanísticos, pero yo creo que estamos en un país lo suficientemente grande como para decir la mayoría de la gente es gente honrada y existen las excepciones que son los chorizos, pero que serían chorizos en los ayuntamientos, en las empresas o en cualquier otra actividad. Es decir, porque eso va ligado a la condición humana. Por lo tanto, aquel que lo hace, que lo tiene que pagar, ¿no? Muy bien, pues vamos a hacer un paréntesis para introducir ese vídeo con las ofertas de trabajo que demandan las empresas del sector. Gabinete de Orientación e Inserción Profesional, FEMETE. Recuerde escoger el número de oferta de su interés y para mayor información, contacte al 922 29 6700. Puesto administrativo, FP2 administrativo de obra, horario mañana y tarde, zona Guía de Isora. Electricista, carnet B, FP electricidad, horario de 8 a 16 horas, zona Santa Cruz. Mecánico, experiencia, zona La Cuesta, carnet B. Técnico en frío, horario de 8 a 16 horas, carnet B, experiencia indiferente. Puesto, soldador cerrajero, experiencia en soldaduría metálica, carnet B, zona Santa Cruz. Fontanero, experiencia en fontanería, carnet B, zona Santa Cruz. Comercial, experiencia como agente comercial de servicios de telecomunicación, carnet B. Delineante, FP2 delineación, horario mañana y tarde, zona Guía de Isora. Puesto, jefe de administración, licenciado económicas o empresariales, administración y dirección de empresas, horario de 8 a 4, zona Santa Cruz. Profesor de secretariado, diplomados en empresariales, curso de metodología didáctica, horario de mañana, zona Santa Cruz. Profesor de aplicaciones informáticas de gestión, FP2 en informática de gestión o licenciados, curso de metodología didáctica. Administrativo de almacén, FP administrativo, carnet B, zona Granadilla. Pintor de vehículos, zona Santa Cruz, horario mañana y tarde, experiencia como pintor a pistolas de vehículo. Carpintero de aluminio, FP carpintero en aluminio, experiencia en fabricación y montaje de aluminios, zona La Laguna. Recuerde escoger el número de oferta de su interés y para mayor información, llame al 922 29 6700. Seguimos con FEPECO. Estábamos hablando ahora de vivienda. Hablábamos también de la lentitud que mantienen algunos ayuntamientos a la hora de aprobar nuevos planes generales de urbanismos, el tema del suelo urbanizable, suelo protegido, la COSMAC. ¿Qué podemos decir de la COSMAC, don Antonio? Bueno, yo he oído por ahí algunos políticos diciendo que la COSMAC debe eliminarse. Yo creo que sería un gran error, porque la COSMAC es la que controla un poco y pone orden en los territorios, los distintos territorios. Imagínese usted sin la COSMAC que cada cabildo vaya por libre y cada ayuntamiento vaya por libre. Cuando aquí en este momento tenemos problemas para que la COSMAC pueda resolver entre el cabildo, ayuntamiento y realmente la administración autonómica, ¿cómo sería sin la COSMAC? Yo considero, y se lo digo para terminar, que sería un error, pero muy grande para Canarias, eliminar la COSMAC. Por cierto, ¿cómo valoran las intenciones de la Administración de dejar limpia la costa tinerfeña de barrios, edificios y casas ilegales? Don Diego. Bueno, yo creo que desgraciadamente se está actuando tarde. Todos de alguna manera deseamos una isla bonita, una isla
amplia, cómoda, pero debemos de reconocer que en los últimos años se ha ido ocupando las costas de forma arbitraria, de forma abusiva, y por lo tanto hay que poner un orden. Y por lo tanto, bueno, yo creo que las leyes las tenemos que cumplir, analizar, por supuesto, los distintos casos que se están presentando, pero la vista desde el mar de nuestras costas es a veces deprimente. Se ha colonizado y si bien hay algunos casos que están como muy justificados, en la mayoría de ellos no. Yo creo que debemos de apoyar las iniciativas de todas las administraciones en este campo para ordenarnos. Sí, por una parte hacemos una defensa a ultranza de nuestro medio ambiente y por otra parte consentimos que se vaya alterando día a día, pues nos encontraremos en los próximos años con una isla totalmente colonizada, más cuando sabemos que en nuestro territorio el 50% prácticamente está protegido. Por lo tanto, yo creo que debemos de solucionar aquellos problemas que hemos creado e impedir que se sigan creando, ¿no? Bien, ¿cómo calificarían el momento que vive ahora actualmente FEPECO, la Federación? Bueno, pues yo le diría que desde la fundación de FEPECO, que lleva 30 años fundada, por cierto que es la primera asociación que se hizo después de la caída del régimen, antes de la COE y todo, nosotros ahora vamos a celebrar los 30 años. Yo creo que es un momento bueno, un momento serio, un momento responsable, como siempre ha sido FEPECO. FEPECO ha sido una asociación, pues yo considero, y perdone que se lo diga yo, modelo, porque no ha estado en las críticas, no en las críticas. La señal la tiene usted ahora mismo, que FEPECO se ha presentado a la Cámara de Comercio, y yo le dejo la palabra a mi querida amiga, la vicepresidenta de FEPECO, y la felicito por haber salido, y al mismo tiempo el gran apoyo que hemos tenido del sector empresarial. Bueno, desde FEPECO, efectivamente, como dice don Antonio, había un tema clave, y es que nuestro sector, el sector de la construcción, ha estado siempre representado en la Cámara de Comercio, en su histórico, ha estado representado a través de nuestra federación. Y en estas elecciones del 2006, que el 26 de abril fueron los comicios, pues hemos salido los representantes de FEPECO, los 3 candidatos que podían optar a las elecciones a la Cámara, representando el sector de la construcción. ¿Qué nos dice esto? Esto nos dice que FEPECO, desde luego, sigue siendo la patronal del sector de la construcción, que el sector de la construcción está representado con candidatos que salen desde la labor y el trabajo y el esfuerzo diario de esta federación, y que estas elecciones han sido para nosotros un gran éxito y una satisfacción. Y desde aquí queremos agradecer a todas aquellas personas que han confiado y han apoyado nuestra candidatura. Muy bien, María Ángeles, antes de acabar, nos quedan unos 5 minutos. En FEPECO están ahora preocupados también por el cierre de varias canteras de áridos y de espacios que se destinaban de depósitos de escombros y residuos de demoliciones en Tenerife. ¿Hasta qué punto es grave la situación? Tan grave que, si volvemos al principio de la conversación, hablamos de que a los empresarios, a los constructores, se nos exige una serie de normas, una serie de requisitos. O sea, yo tengo un escombro, pero no tengo dónde depositarlo. Entonces la Administración creo que tiene que abrir un diálogo y un consenso y darnos las infraestructuras necesarias para que nosotros, que sí queremos velar por el medio ambiente, tengamos los mecanismos oportunos. Y yo estoy segura que el compañero Diego Vega sobre esto nos puede aportar muchísimos más datos. Bueno, yo creo que estamos en una isla donde de alguna manera, al menos nosotros observamos que no hay una buena comunicación entre las distintas administraciones. Es decir, parece ser que cada administración es celosa de sus competencias, pero al final ese celo no se consolida en una acción común. Tenemos el caso concreto de las canteras de Wima, en donde siempre que se establece un plan se las menciona, porque además es el único recurso natural utilizable para áridos de buena calidad, además de forma natural. Se han elaborado planes. Últimamente se aprobó un plan en el año 2004. Ahora se está elaborando por parte de Cabildo otro plan. Pero la realidad es que si no es Juana, es la hermana, las canteras en este momento se encuentran cerradas. Pero es que además se elabora, por otra parte, por el Cabildo un plan insular de residuos. O sea, estas canteras que podrían estarse restaurando con el vertido de los residuos inertes de la construcción, al estar cerrada, se impide su utilización. Al mismo tiempo
que se impide el reciclaje de muchos de esos productos, que por otra parte estamos vendiendo como necesario, obligatorio. Por lo tanto, nosotros lo que pedimos desde nuestro sector es que haya una mesa de trabajo en donde responsables de la comunidad autónoma y responsables del Cabildo se pongan de acuerdo y, como decía Ángeles, nos digan las infraestructuras utilizables para tanto la extracción de áridos como para el reciclaje, como para el vertido, son estas y estas. Pero Diego, una mesa seria, que es lo que hemos expugnado siempre en FEPECO, por eso nosotros no estamos todos los días en la administración, en reuniones, una mesa seria y que no se diga por algunos políticos, no, sigan en las instalaciones por ahí, esta sí, esta no, porque se puede llegar a un momento judicial muy grave, en primer lugar, pero en segundo lugar, hay que tener un poco serio y no decirte tampoco a la administración, bueno, mire, si cerraron las canteras, búsquense ustedes la vida. No, nosotros hemos elegido unos políticos para que nos regulen y nos ayuden a trabajar y nos den los medios. Nosotros ponemos, pero nos den los medios. Si a nosotros no nos dan unos medios donde podamos extraer los áridos, nosotros no podemos. Si no nos dan los medios donde podemos vertir los escombros, nosotros no podemos. Si no nos dan los medios para que nosotros esos escombros, de acuerdo con la ley europea, se puedan clasificar y se puedan utilizar, no podemos. Se está haciendo en este momento a escondida y a hurtadilla, con el conocimiento de las autoridades, y eso es triste. Hay algo que a mí me gustaría puntualizar y también lo venimos reivindicando de FEPECO. No olvidemos la preocupación que hay en el sector de la construcción en cuanto a la materia prima. Estamos hablando de la materia prima, del árido, un árido que tenía su marcado C. Estamos hablando de pérdida en cantidad y en calidad de una materia prima. Queremos ejecutar planes de vivienda, ¿dónde está la materia prima? Queremos ejecutar infraestructuras, ¿dónde está la materia prima? Y algún aventurero que ha dicho de traerla de fuera, que no se olviden que el puerto de Granadilla no permite entradas y salidas. O sea, vamos a ser realistas y vamos a dejar ese tema sobre la mesa. Nuestra materia prima peligra en cuanto a calidad y en cuanto a cantidad. Hablando de políticos, ¿qué balance se hace desde FEPECO de la gestión del consejero don Antonio Castro? Bueno, mire, yo le puedo decir textualmente, yo conozco a don Antonio Castro hace más de 20 años y hace más de 20 años que está en la administración. Es un hombre que tiene sus pros y sus contras. Hizo un convenio primero, yo lo digo públicamente y lo dije, no cumplió con Tenerife en su momento, ahora ha hecho un convenio, él está dispuesto y lo ha dicho y en este momento lo ha demostrado con sacar a concurso la primera fase y creo que la segunda y la tercera la está haciendo. Ha luchado a brazo partido en el plan de vivienda, tenemos que reconocerlo, contra viento y marea de algunos políticos, compañeros de él, y yo pienso que ha hecho una labor como consejero buena, regular, lo que le han permitido, lo que realmente la política le ha permitido, ¿no? Yo en este momento con Antonio Castro lo que tenemos en FEPECO es diálogo, como con cualquiera de los otros políticos, porque nosotros somos empresarios. Y lo que decían mis queridos compañeros, oiga, nosotros construimos donde nos dejan, que para eso estamos. Cada profesión tiene un límite. El médico cura cuando está enfermo. Nosotros construimos donde nos dejan. El abogado defiende al que ha cometido cualquier cosa. O sea que lo que quiero decirle con esto es que nosotros estamos a la orden de los políticos, pero no podemos permitir que los políticos digan, búsquense ustedes la vida porque voy a cerrar las canteras, búsquense ustedes la vida porque voy a cerrar los vertederos. No, señores, acuérdense que nosotros le damos el voto. Y algunos funcionarios que dicen eso, acuérdense que come de nuestros impuestos y vive de nuestros impuestos. Nosotros también pagamos impuestos, ellos pagan impuestos, pero nosotros también pagamos impuestos. Pero nosotros arriesgamos. Y esas personas no arriesgan porque cobran a fines de mes. En definitiva, lo que nosotros echamos en falta es concretar actuaciones. Es decir, de los residuos se han editado miles y miles de páginas, se han llevado a cabo debates, planteamientos, conclusiones, pero la realidad es que transcurridos los años, salvo el Plan Insular de Residuos Sólidos, que tuve la suerte de participar en él cuando se constituyó en el Cabildo Insular, de resto, las cosas siguen igual. O sea, en cuanto a los residuos de la construcción, el tema sigue igual. ¿Qué ha cambiado? Que ahora existen a lo largo de la isla una serie de machacadoras que originando un impacto superior a si eso pudiese estar ordenado. Por lo tanto, concreción, actuación, gestión, para que de alguna manera se cierren temas que son puntuales. Antonio antes mencionó el tema del saneamiento de la isla. La isla de Tenerife.
con sus acuíferos, debía estar ya perfectamente con una red de saneamiento que recogiese todas las aguas negras y a su vez con una red de reutilización de todas esas aguas. Y sin embargo, a las alturas en que estamos, todavía no disponemos de ello. Bien, nos queda tiempo para una última intervención. Doña María Ángeles y después don Antonio Plasencia para cerrar. Yo me gustaría volver al plan de vivienda y de acuerdo a lo que decía don Antonio sobre don Antonio Castro, sí estamos demandando consenso y diálogo y creo que en la Consejería de Infraestructura hemos encontrado la herramienta necesaria. Hoy tenemos, creo, si se cumple, digo, el plan de vivienda 2005-2008 tal y como está previsto, es un buen plan. Tanto es así que en este plan se ha tenido en cuenta lo que es la vivienda concertada, que tanto se discutía, que son aquellas familias que no tienen un nivel bajo, pero su nivel tampoco les permite ir a una vivienda libre. Esa vivienda también está prevista dentro de este plan y creo que ha sido una labor importante, ha sido una labor de trabajo desde la Federación, con la Consejería, con su consejero, con su director general de la vivienda y creo que eso hay que dejarlo en la mesa. Bueno, yo realmente, como hemos dicho, y estoy de acuerdo con Ángeles, que lo que tenemos es que trabajar y mirar hacia adelante. Nos preocupa toda esta serie de problemas que hemos expuesto aquí esta noche. Nos preocupa bastante y nos preocupan como ciudadanos que somos y como tenemos nuestros hijos y nuestros nietos viviendo aquí. Y yo para terminar, y perdone si me lo permite, quiero felicitar a Ángeles Palmero, a sus otros dos compañeros, vuelvo a repetirlo por lo de la Cámara, porque fueron los más votos que sacaron, de todas las epígrafes, los más votos que sacaron fueron ellos tres, porque han hecho una gran labor y yo espero que los mismos 8 años que han llevado 2 de ellos y uno más joven, porque en FEPECO estamos en este momento, que entre gente joven, que entre sabia nueva. Nosotros, los directivos de hace 5, 10, 15 años y tal, lo que queremos es que entre, no tenemos ningún interés especial en mantenernos en esa situación. Lo que queremos es que entre gente joven que quiera trabajar y que quiera mejorar y que realmente ocupe tiempo para defender los intereses del sector de la construcción y de nuestras islas, que son los más importantes. Yo le agradezco a don Antonio sus palabras, pero usted sabe que esa votación de los empresarios ha sido, yo creo, la gestión de muchos años de trabajo. Usted sabe que no se nos caen los anillos por trabajar, por buscar soluciones a nuestro sector. Yo lo agradezco. Y decir de FEPECO que tanto que se dice que el sector de la construcción es un sector en porcentaje de hombres, decir que he tenido la suerte de trabajar con un hombre como don Antonio Plasencia, que ha delegado, que ha depositado su confianza en Ángeles Palmero como vicepresidenta segunda y que en la Federación de Empresarios en la Construcción tenemos la Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales que la dirige otra compañera, Carmen Delia Alberto, y en la Junta Directiva de FEPECO tenemos otra compañera vocal que es arquitecta, o sea que las mujeres estamos en el poder de la construcción. Pues esperemos verlas también por el programa A la Hora de FEMETE. Se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias, don Antonio Plasencia, doña María Ángeles Palmero, don Diego Vega Larroche por su presencia en La Hora de FEMETE. Muchas gracias, como no, al magnífico equipo de profesionales que hay en FEMETE y en Canal 8 y que hacen posible que cada semana salga adelante este programa. Muchas gracias, como no, a todos ustedes por la atención prestada y el próximo viernes a las 9 de la noche nos volveremos a ver con nuevos, variados y atractivos temas, si Dios quiere, en La Hora de FEMETE.